Mucha de la popularidad que desarrolló Basquiat y Banksy ha sido a partir de sus intervenciones en espacios abiertos, su trabajo esencialmente disruptivo dentro de la pintura y la gráfica y, por supuesto, sus murales. ¿Qué es lo que esencialmente ha hecho el Museo Hirshhorn a través de su muestra de composición Cuaderno del Artista, en que reúne obra de Basquiat y de Banksy? Ambos figuras que se cotizan ampliamente en el mercado, pero que vienen de ámbitos ligeramente disímiles en cuanto a su estética, su filosofía y sus objetivos como artistas. Mientras que Basquiat hizo su fama principalmente potenciada por su amistad y relación con Andy Warhol durante el apogeo del movimiento pop, Banksy es un artista posterior que ha venido incursionando dentro del sistema de instalaciones del arte contemporáneo, haciendo obras que esencialmente contrastan o compiten con la atención de las personas hacia elementos en la sociedad que son fundamentalmente disruptivos, que provocan el pensamiento, que rompen, que ponen la atención de lo que llamamos normalmente el objeto de arte en relación a lo que hay en la mente del espectador que lo percibe. La muestra Banksy con Basquiat lo que hace es comparar sus acercamientos a partir de los cuadernos de nota constructivos en los cuales Basquiat fue bosquejando algunas de sus obras más importantes exhibidas durante la presente muestra. Una forma de atisbar dentro de dos momentos históricos, pero artistas de una extracción esencialmente popular en distintos contextos culturales, pero que convergen a la hora de discutir y plantear el objetivo de qué es arte y para qué sirve el arte. La exposición Basquiat y Banksy en el Museo Hirshhorn de la capital estadounidense busca conectar dos titanes culturales, Jean-Michel Basquiat y Banksy, mediante una presentación aparentemente enfocada en sus respectivas obras. En el centro de la muestra se exhiben dos pinturas importantes: Niño y perro en un hidrante abierto, de 1982 de Basquiat, y la obra de respuesta de Banksy, Basquiat, Niño y perro en parada y registro, del 2018. Si bien la premisa curatorial promete un diálogo enriquecedor entre el arte callejero, el arte contemporáneo y la cultura popular, la ejecución real de la muestra resulta sorprendentemente pobre. El mensaje sociocultural y político no se examina diluyendo el mismo en una solución didáctica y comercial como la que tenemos ante nosotros. Pese a los inicios de ambos artistas en el graffiti y el mensaje social contestatario en espacios públicos urbanos desde sus propias y diferentes premisas conceptuales y estéticas, la muestra resulta una oportunidad perdida. La selección, particularmente de Banksy, es mínima, hasta el punto de parecer más simbólica que sustancial. Basquiat, por supuesto, fue un talentoso pero atribulado pintor afroamericano que falleció con tan solo 27 años en 1988 por una sobredosis de heroína. Dejó tras de sí una producción visual entre ingenua y neoexpresionista que fusiona la abstracción, la figuración y la palabra escrita. Es una obra que ha dado origen a toda una industria comercial,
con trabajos que van desde muñecas Barbie hasta bolsos de diseñador que llevan su inconfundible sello. Banksy, por su parte, es un artista británico que protege a toda costa su anonimato y que es conocido por sus obras humorísticas. A menudo se trata de obras mordazmente críticas, con base en esténciles o plantillas que utiliza para sus representaciones desde finales de la década de 1990. También dirigió el documental nominado al Oscar en el 2010, Exit Through the Gift Shop, salida por la tienda de regalos. Ambos artistas suelen usar la esfera pública como lienzo. Basquiat comenzó con grafitis bajo el seudónimo Samo, y las pinturas de guerrilla de Banksy generan titulares en todo el mundo donde quiera que aparecen, a menudo en calles de ciudades por lo demás anodinas donde pareciera no pasar nada. Posicionar a Basquiat con Banksy pone de relieve elementos del legado de Basquiat, en particular la llegada de los tropos del arte callejero a los museos a través de su práctica de estudio, declaró recientemente la directora del Museo Hirshhorn, Melissa Chu, en un comunicado. No obstante, ambos artistas también se han convertido en figuras clave del mercado. El récord de venta de una obra de Basquiat fue establecicido en Sotheby's en el año 2017 por una pintura de una calavera sin título realizada en 1982, que se vendió a un magnate japonés por $110.5 millones en subasta, lo que lo ha convertido en el artista estadounidense más caro de los últimos tiempos. Banksy no se queda atrás, ya que en el 2018 vendió de manera infame una impresión de Balloon Girl o Niña con Globo, que estaba a punto de autodestruirse tras la liquidación en la puja final, alcanzando un récord de 1 millón de libras, $14 millones. La versión semidesmenuzada, rebautizada como Amor en el Bin, se vendió por 186 millones de libras, es decir, $254 millones en el 2021, lo que supone su precio de subasta actual más alto. La obra de Basquiat que se exhibe en el Hirshhorn es un cuadro de 1982 titulado Niño y perro en un hidrante abierto, o un Johnny Pump. Según se sabe, el gestor financiero Ken Griffin compró la obra en el 2020 por más de $100 millones en una venta privada. En el Hirshhorn, la obra citada se exhibe junto a la versión de Banksy, donde la figura esquelética de Basquiat se une a un par de policías representados con base en el uso de esténciles o plantillas que lo están cacheando después de detenerlo. El artista británico creó la obra para visibilizar los inicios de Basquiat como artista callejero con motivo de su exposición individual Basquiat Boom for the Real en el Centro Barbican de Londres, que tuvo lugar en el año 2017 y que ha sido la más comprensiva hasta ahora de su obra. Banksy realizó un par de obras del estilo llamado arte guerrillero en el exterior del museo, señalando en Instagram la ironía de que Basquiat expusiera en un lugar que normalmente se empeña en limpiar cualquier graffiti de sus paredes. La exposición, no obstante, atrajo finalmente a 216.389 personas, la mayor cantidad que el museo había visto en una sola muestra en 35 años. El Barbican optó por dejar las obras ilícitas de Banksy in situ, cubiertas por una lámina protectora de acrílico. La segunda pieza comparó la exposición con una feria, con una plantilla de una multitud haciendo cola para comprar entradas para una noria con la corona característica de Basquiat en lugar de los carritos en que la gente sube. Banksy también realizó una versión en paneles de madera de su versión de Niño y Perro, a la que tituló Basquiat Niño y Perro en parada y registro, obra del 2018 que se vendió por $71 millones o $97 millones después de comisiones, en la subasta nocturna de arte contemporáneo y del siglo XX de Phillips, Nueva York, en el año 2023. La exposición en Hirshhorn también incluye 20 pequeñas obras de Basquiat sobre papel y madera de la colección de Larry Walsh, así como una proyección en galería de Downtown 81, la película producida por Glenn O'Brien, protagonizada por el propio Basquiat en una interpretación semi-autobiográfica de un joven artista y músico que lucha por sobrevivir en el East Village de Nueva York.
Nacido en Brooklyn en 1960, hijo de padre haitiano y de madre puertorriqueña, Basquiat comenzó a dibujar a los 3 o 4 años. Abandonó la escuela secundaria y se fue de casa a Manhattan a los 17 años, decidido a ser famoso. Como la mayoría de los artistas, Basquiat dibujó de niño y es famoso por copiar dibujos anatómicos mientras se recuperaba de un accidente de coche a partir del libro de texto sobre anatomía clásica que ha sido una referencia estándar en la medicina durante más de 150 años. Me refiero a la anatomía de Gray. Sin embargo, su primera incursión real en el mundo del arte adulto fue a través del graffiti, firmado con el acróstico SAMO, que significa Same Old Shit, la misma mierda de siempre, que era una forma de expresar su descontento con la cultura comercial y el sistema del arte en general. Junto a su amigo de la secundaria, Al Díaz, lo colocaron en los muros del Soho, que es un acróstico para designar al sur de la calle Houston, que era famoso por sus galerías de arte, y su antigua escuela, entre las décadas del 60 y del 80 del siglo pasado. Como explica el historiador y crítico Leonhard Emmerling, Basquiat fue impulsado por una ansia irreprimible de reconocimiento, fama y dinero, siempre vacilante entre su delirio de grandeza y una timidez insuperable, atormentado por la falta de seguridad en sí mismo y sus impulsos autodestructivos. Para el verano de 1988, cuando falleció por una sobredosis en el East Village, había logrado su ambición de ser célebre y adinerado. En los 7 años previos a su muerte, realizó 37 exposiciones en galerías de Estados Unidos, Japón y Europa, muchas de ellas con entradas agotadas para verlas. Apareció en la portada de una revista nacional y se convirtió a los 21 años en el artista más joven en exponer en Documenta, la prestigiosa muestra internacional de arte contemporáneo que se celebra aproximadamente cada 5 años en Kassel, Alemania. A lo largo de esos 7 años en los que produjo cerca de 1000 pinturas y 2000 dibujos, y en los 37 años transcurridos desde su muerte, la naturaleza y la calidad del arte de Basquiat, así como el significado de su vida, han sido ampliamente debatidos, examinados, si bien cada vez se escribe menos sobre su mérito artístico y más sobre su identidad étnica y posición política. En vida fue visto de distintas maneras, como un genio, como un oportunista, un primitivo o ingenuo sin formación, o un sabio idiota, y debido a su negritud fue considerado en una ocasión la mascota exótica y explotada de un mundo artístico predominantemente blanco en metrópolis de Europa y Norteamérica. Esa misma audiencia es la que controla la mayor parte de sus obras, ya que se cuentan con los dedos de la mano los museos que ofrecen o poseen obra de Basquiat en sus colecciones por sus precios exorbitantes para estos. Asimismo, no son muchos los historiadores y críticos de prestigio que se han ocupado del artista. Algunos, como por ejemplo Will Gomberts, en su amplio estudio sobre 150 años de arte moderno, ignoran claramente a Basquiat, pero mencionan a Warhol y a Banksy. No obstante, tras su muerte, muchos vieron a Basquiat como víctima de su propio éxito. Su rápido ascenso y temprana desaparición en los años 80 se convirtieron en un símbolo de todo lo malo y peligroso de esa década sobrecalentada, con sus aparentes éxitos repentinos, listas de espera para comprar obras no producidas y precios del arte por las nubes. Las exposiciones que han tenido lugar tras su deceso han venido afirmando el argumento de que cualquiera que haya sido la dramática trayectoria y personalidad de Basquiat, todavía se habla de él porque hay algo apasionante, real y original en su producción artística. De hecho, se ha sugerido consistentemente que Basquiat fue uno de los miembros más talentosos de una generación de artistas a los que les gustaba mezclar o hibridizar los medios y las técnicas. Surgió en medio del auge juvenil del East Village a principios de los 80 del siglo pasado, uniéndose al fenómeno más internacional del neoexpresionismo.
El movimiento incluyó a pioneros como Keith Haring y Kenny Scharf, Francesco Clemente, Julian Schnabel y David Saleh. De diferentes maneras, estos artistas fomentaron un amplio proceso de hibridación, difuminando las distinciones entre dibujo y pintura, abstracción y representación, arte culto y cultura popular, así como la pasión del expresionismo abstracto y la serenidad y la sabiduría del arte pop. Más que muchos de sus colegas blancos, Basquiat tenía un tema apremiante que explorar en este estilo híbrido de palabra e imagen: ser negro en los Estados Unidos de Norteamérica. Como negro de clase media, de ascendencia caribeña, criado en la América urbana, él mismo era un híbrido que abordaba su raza, su comportamiento étnico, desde diversas perspectivas. Podía honrar a boxeadores y grandes músicos como Parker y Dizzy Gillespie, pero al tiempo que honraba a sus héroes, a menudo con finales o destinos trágicos, declaraba: no soy un artista negro, soy un artista. Como ha dejado claro la crítica de arte estadounidense Roberta Smith, su arte era esencialmente una anatomía de sí mismo, una que plasmaba su pasión por el lenguaje y el conocimiento, su amor por la cultura popular y la música, su ambición y su negritud, e incluso la posibilidad de su propia muerte. Su obra es uno de los logros singulares de los años 80 y gracias a su insistencia en que lo político es más fuerte cuando es más personal, también tiene y sigue teniendo gran relevancia en el presente. Antes de pasar al lienzo, Basquiat utilizó materiales encontrados como cartón y papel desechados o escombros de construcción. En parte esto nació de una clara necesidad. El lienzo cuesta dinero, mientras que las ventanas rotas estaban a la orden del día en el centro de Manhattan en la década de 1970. Pero el uso que Basquiat hacía de los materiales, especialmente los que llamamos materiales encontrados o ready-mades, también era, como lo demuestran las ventanas, puertas y secciones de vallas de madera pintadas por él, una estrategia artística audaz que resonó incluso en sus creaciones más convencionales. A diferencia de los ready-mades, los productos manufacturados que Marcel Duchamp exhibió como arte a principios del siglo XX, los objetos encontrados de Basquiat no son exactamente esculturas o formas tridimensionales, son superficies sobre las que pinta, pero al ser también objetos reconocibles por sí mismos, poseen una cautivadora ambigüedad. Así, por ejemplo, no se puede ver una obra llamada Sin título, que es hecha sobre un refrigerador en 1981, solo como un electrodoméstico, ni solo como una superficie para dibujar. Cuanto más se observa, más parece oscilar entre ambas categorías. Y una vez que uno se familiariza con esa ambigüedad, empieza a verla por todas partes. En este caso, estamos ante un pequeño refrigerador achaparrado, que está adornado como si hubiera sufrido una explosión de letras. Su concepto básicamente se detiene justo antes del asa de la puerta, dejando que la sección inferior, casi vacía, equilibre el efecto gráfico. E incluso cuando cada marca tiene su peso, como en una puerta amarilla intrincadamente pintada, Basquiat mantiene un cuidadoso control de la forma y el color para crear un efecto general de armonía y estabilidad que equilibra la energía frenética de sus líneas. Basquiat no dedicó mucho tiempo a pintar grafitis callejeros, pero utilizó sus técnicas a lo largo de su carrera. De hecho, fueron fundamentales para su trabajo. El repertorio reducido de signos fáciles de reconocer del grafitero pueden ser tan efectivo en la pared de una galería como en el lateral de un edificio. Y uno de sus favoritos, una corona sencilla, casi cónica, aparece en muchas de sus obras, como una puerta de armario de madera blanca titulado Éxito Menor del año 80. Debajo se puede apreciar un rostro sin rasgos y un auto caricaturesco en esta composición en un formato vertical. Pero también encontramos esto en las obras en pequeño formato presentes ricamente en la muestra del Hirshhorn. Si le preguntas a 10 personas sobre la corona, afirma el historiador y curador austriaco Burckhardt, te darán 10 significados diferentes.
por lo que continúa citando la famosa frase de Basquiat de que sus temas artísticos, músicos, atletas, artistas, eran la realeza, el heroísmo y las calles, y la forma en que la corona sirve para enfatizar imágenes u obras particularmente especiales para el artista. En esencia, sin embargo, la corona reclama un manto figurativo de realeza para el propio artista, para la figura que retrata, o para ambos. Los rostros y cuerpos de Basquiat a menudo se leen, al menos parcialmente, como autorretratos, pero también es más matizado, particularmente al ser ejercido por un joven artista negro con la intención de convertirse en una celebridad. Cabe entonces preguntarse, ¿qué tipo de contexto social lo llevó a hacer afirmaciones de dignidad tan tajantes sobre su grupo étnico? ¿Uno en el que los rostros negros luchan por ser reconocidos como individuos, o uno en el que el estatus proviene de la posesión de objetos materiales como un auto de lujo? Otro aspecto del graffiti que Basquiat conservó fue el uso de la escritura para generar efectos visuales. En muchos collages y obras sobre papel anteriores, una avalancha de escritura en mayúscula llena cada centímetro cuadrado disponible. Pero no se puede leer de principio a fin y esperar encontrar un argumento lógico. Esa no es la intención. Lo que se obtiene en cambio es una nube de asociaciones imprecisas, más parecidas a una imagen en la forma en que se lee, que a la prosa común o incluso a la poesía. Esta cualidad se ve amplificada por la forma en que Basquiat combina el dibujo y la escritura, como en la obra Multisabores, que realizó en 1982, un lienzo azul rey sobre bastidores de madera a la vista. Podría parecer simplemente una pintura, pero es más que eso. Estamos nuevamente ante un objeto bastante peculiar. Si lo revisamos con cuidado, veremos que tiene una corona amarilla de 3 puntas en el centro y una nube de círculos rojos y amarillos a un lado, y que la escritura blanca, amarilla y rosa, dispuesta sobre bloques negros y azules, forma una composición realmente impactante. Al leerlo, encuentras un grupo de lo que parecen ser referencias a anuncios o letreros de restaurantes, frases como comida barata y pollo picado con multisabores, tomados de sus experiencias por el Caribe. No se puede decir con certeza si es sátira o poesía, ira, exuberancia o humor, pero casi podría ser todo. Sus figuras primitivas y furiosas, coloreadas con intensidad sobre lienzos y sobre objetos cotidianos como puertas y refrigeradores, fueron juzgadas por los críticos como una muestra de una precocidad asombrosa y una inocencia poco común entre los artistas contemporáneos. De hecho, nunca dejó de ser un artista ingenuo o naif por lo autodidacta. Algo en particular más fácil de apreciar es la conservadora organización que Basquiat le dio a los elementos de sus pinturas. La profusión de marcas puede ser engañosa, pero si reconoces los arañazos y garabatos en la obra Minor Success o Pequeño Éxito, por ejemplo, como textura en lugar de información separada, verás que la disposición de la corona, el rostro y el coche es bastante sencilla. La pieza más impactante quizás sea una pintura sin título de 1982, el año en el que el propio artista afirmó haber realizado las mejores pinturas de la historia. Realizada en acrílico y esmalte sobre una manta de embalaje montada sobre bastidores de madera a la vista, muestra un rostro negro con rasgos blancos y una calavera rojo sangre marcada con pequeñas rayas negras como semillas de sandía. Es un retrato desgarrador del costo psíquico del racismo. Aunque los insultos y los clichés insultantes lo dejan ensangrentado y expuesto, la figura adopta una expresión blanca, entre comillas, para convivir. Es también otra composición majestuosa que equilibra una figura densa en un lado con un espacio vacío en el otro, subrayando ambos para enfatizar. Y es también un lugar tan bueno como cualquier otro para estudiar lo que podría ser el rasgo más distintivo de la obra de Basquiat, el uso que hace de la línea.
La línea que describe esta calavera tiembla como alguien desnudo en una tormenta de nieve. Crea una fractura en la mandíbula, en las cejas desiguales, un bulto en la coronilla. No deja nada sin aclarar. El dibujo es tan fácil de leer como un diagrama geométrico. Pero esta inestabilidad transmite información adicional. Le otorga a la figura una intensidad particular, haciendo que los ojos se entrecierren y los dientes rechinen, y otorga una intensidad similar a la obra de arte en su conjunto, evocando la atención y la energía que debieron de invertirse en su proceso de creación. Al mismo tiempo, da una idea más vívida que cualquier mera biografía de la personalidad del hombre que la dibujó. Frenética y melancólica, eléctrica, incandescente. La muestra en el Hirshhorn es una suerte de falso duelo entre dos obras que se retroalimentan en las mismas raíces del arte urbano, aunque la sustancia gravite más hacia Basquiat que hacia Banksy, como indicamos anteriormente. En el centro de la sala se despliega Niño y Perro en hidrante abierto, con un formato de 420 centímetros de ancho por 240 de alto, que muestra a un niño negro demacrado jugando con su perro. Se encuentran en el centro del lienzo, atrapados en el chorro de agua de una boca de incendios abierta, en referencia a los Johnny Pumps, o jerga neoyorquina para describir un hidrante de incendios que se abre en el verano para que los niños jueguen con el torrente de agua. Además, los colores cálidos que presenta sugieren un paisaje abrasador. La pintura es un claro ejemplo del estilo neoexpresionista, con que el artista fue vinculado por los marchantes de arte europeos, que se fusiona con cierto primitivismo básico. El niño esquelético representa la forma en que el artista captura las figuras negras en sus pinturas, mientras que el perro está pintado con pinceladas fuertes y rápidas. Esta técnica era popular entre los artistas neoexpresionistas de la época en que le tocó vivir a Basquiat. Estamos ante una representación que evoca la adolescencia de Basquiat en las calles de Nueva York, donde las bocas de incendio abiertas eran muy comunes durante la temporada de calor, evocando nostalgia de la infancia y los veranos urbanos en la gran urbe. Con esta pintura, el artista muestra su experiencia como grafitero y con el uso de líneas irregulares logra crear figuras con elementos clave que resultan familiares. La obra es bastante similar al resto de las pinturas de Basquiat, debido a las figuras esqueléticas y al cabello de 3 puntas en la cabeza del niño, que por cierto era el mismo que él tenía para su propia cabeza. El cabello de 3 puntas refuerza el uso de una corona, un tema recurrente en su obra para retratar a las personas negras como reyes y la libertad que disfrutan incluso en sus vidas más sencillas. Si bien la mayoría de las obras del artista suelen denotar el tema de la resistencia, Niño y Perro en una hidrante de agua parece ser una versión editada de sus obras emblemáticas. No hay referencias a la política ni a recuerdos de violencia histórica. Apenas hay una suerte de idilio urbano, es decir, una representación ideal de una apropiación naif o ingenua del contexto. Pero, de alguna manera, el tema racial logra abrirse paso en la pintura por medio del uso que hace Basquiat de una figura esquelética y el cabello trenzado, que lleva a reflexionar sobre el estereotipo de que el cuerpo negro es socialmente discordante. Al igual que la mayoría de las pinturas de Basquiat, esta obra captura una perspectiva de la experiencia afroamericana y la representa a un nivel de élite. Esta pieza parece sencilla y enigmática, pero es a la vez multifacética, como si nos dejara un misterio para reflexionar más tarde. El motivo de esta obra transmite también mensajes sobre problemas sociales, como la esclavitud y el racismo en Nueva York y en Estados Unidos en general. Los colores y la confusión reflejan la diversidad y el bullicio de Nueva York, que hacen de la ciudad lo que fue en el pasado y lo que es en el presente.
Tras haber aprendido tanto de la técnica del graffiti, retribuyó a esta forma de arte, promoviéndola y ayudándola a ganar relevancia en galerías de arte alrededor del mundo. Sin embargo, como la mayoría de sus pinturas, Niño y Perro en un hidrante recibió inicialmente reacciones realmente encontradas. Algunos se sintieron atraídos por su enfoque crudo y poco convencional, elogiando su capacidad para capturar la energía de la cultura callejera y su crítica a los temas sociales. Pero para otros desestimaron la obra debido a su aspecto tosco y su asociación con el graffiti, algo que no era aceptado en el mundo artístico convencional de la época. Con el tiempo, a medida que el estilo único de Basquiat ganaba reconocimiento y su profundidad temática se hacía más evidente, su arte comenzó a recibir mayor reconocimiento. Las críticas tuvieron una influencia mínima en la popularidad de la pintura, que se convirtió en la segunda más cara de Basquiat. Banksy, por su parte, es posiblemente el artista callejero más famoso de la actualidad. Ha logrado ocultar su identidad a pesar de la especulación generalizada sobre quién realmente es. Sus primeras obras identificables aparecieron en trenes y edificios de los alrededores de Bristol, en Inglaterra, a principios de la década de 1990. Al principio de su carrera, desarrolló un estilo característico, una técnica de stencil principalmente monocromática, adoptado en parte por su rapidez de ejecución y en parte como homenaje al artista francés Blake Lerat, también conocido como Javier Prou, pionero del graffiti con stencil en París en la década de 1980. Desde que su primer mural a gran escala apareció en Bristol en 1999, Banksy se ha hecho conocido por sus ingeniosas bromas y sus obras políticas antiautoritarias. Como señalamos al inicio, en el 2017, este famoso artista callejero estrenó 2 nuevas piezas en Londres, al mismo tiempo que tenía lugar la retrospectiva de Basquiat en el Centro Barbican de Londres. La primera muestra a gran escala de la obra del artista en Gran Bretaña. La obra muestra a policías británicos cacheando e interrogando al niño del cuadro de Basquiat, mientras el perro observa, denotando temas de raza, poder y violencia estatal. En la pintura original, el niño levanta las manos y abre los brazos indicando un gesto de calidez. Sin embargo, en el mural, el niño expresa un estado de rendición desafiante, similar al sentimiento expresado por el lema "Manos arriba, no disparen", que se popularizó en los años recientes durante las protestas contra la violencia policial en los Estados Unidos. A través de su obra, Banksy reconoce las acciones violentas contra la comunidad afroamericana y difunde este mensaje globalmente. El niño de Basquiat en el mural de Banksy representa cómo los jóvenes afroamericanos son injustamente perseguidos en ciudades alrededor del mundo. La obra también insinúa el auge de la política nacional que busca orden y paz, impulsada por temores al terrorismo y la delincuencia. Destaca la contradicción de una sociedad que afirma apreciar las diferentes culturas, pero rechaza a los migrantes que buscan seguridad y emplea una violencia innecesaria contra las personas de color en criterio del grafitero. Los policías en el mural de Banksy son en blanco y negro, lo que da a la pieza un significado completamente nuevo y contrasta marcadamente con la pintura colorida y primitiva de Basquiat. Banksy también se burló del Barbican, conocido por su tolerancia cero con el graffiti en sus alrededores. En su Instagram, Banksy publicó una foto del mural y escribió: "Una importante nueva exposición de Basquiat se inaugura en el Barbican, un lugar que normalmente se esmera en limpiar cualquier graffiti de sus paredes". Irónicamente, el Barbican se apresuró a contratar seguridad durante toda la exposición y creó una estrategia a largo plazo para proteger ambas obras de Banksy con una cubierta protectora de plexiglas.
Según el doctor Giles Chilson, presidente del Centro Barbican, inicialmente se temía que el equipo de limpieza eliminara 500,000 de libras de obras para la hora de desayuno. Otros artistas que intentaron añadir algo a la obra de Banksy vieron sus creaciones rápidamente retiradas por el personal del museo. El mural no solo alude al trato que reciben los hombres negros en Occidente, no. También habla de cómo el mundo artístico trata a los artistas negros. Incluso hoy en día no existe una sola obra de Jean-Michel Basquiat en ninguna colección pública de Inglaterra. Esto resulta desconcertante, considerando la popularidad y el estatus icónico del artista estadounidense. Junto con el mural, Banksy también creó otra obra que presenta la famosa noria London Eye con 5 pasajeros haciendo fila. Reemplazó las góndolas por coronas utilizando el icónico símbolo de Basquiat. Es ampliamente conocida la admiración de Banksy por Basquiat, con quien compartía o comparte el honor de ser el único grafitero que ha alcanzado un nivel de popularidad e influencia en la era postmoderna. No obstante, Banksy también siguió el mismo camino que Basquiat, de grafitero a artista, de contestatario a celebridad adinerada. Ambos han tenido una enorme influencia, trascendiendo el mundo del arte, a pesar de provenir de diferentes periodos y trayectorias artísticas, además de la diferencia de edad. Pero si bien comparten estilos y contextos distintivos, comulgan en su abordaje del arte público urbano como un medio válido de comunicación política, una paradójica actitud antisistema que mejoró sus fortunas socioeconómicas personales, una crítica a la autoridad que oculta un tácito nihilismo y el uso del texto que, aunque de data antigua en el arte, potencia el mensaje de sus respectivas composiciones. Es evidente que su aparente rebelión, afirmada en la última década por teóricos y activistas de movimientos ideológicos que pregonan la decolonización, la diversidad, la afirmación de las razas, denuncian el racismo como un sistema estructural y condenan a los estados capitalistas por la opresión de minorías, hayan reposicionado a Basquiat y Banksy como favoritos del mercado de arte. Pero el doble discurso de estos creadores confirma solo que su rebelión siempre gravitó con una etiqueta de un precio al final. Puede que la presente muestra no honre la promesa curatorial de provocar un diálogo crítico a fondo sobre el arte y la rebelión fallida que suponía el graffiti o su canonización como medio pictórico, pero sí ofrece una oportunidad para examinar a dos creadores contestatarios
sobredimensionados por el mercado de arte, que no renuncian en su producción visual a la crítica social, a pesar de que coincidieron en la misma ambición de la seguridad económica, el estatus de celebridad y la pasajera aceptación social pública. Les habló Juan Carlos Flores Zúñiga para Ars Criterion ESIN desde el Museo de Arte y Escultura Hirshhorn en Washington, D.C.